todos, a todas, buenos días y Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles esta mañana en la casa de Dios y les felicito por estar aquí. Estamos en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Que Dios los bendiga por estar aquí. El tema de esta mañana, el ladrón del tiempo y la paz, es la preocupación. El ladrón del tiempo y la paz es la preocupación. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la ansiedad. Tenemos aplicación para todo. Hay diferentes y diversidad de aplicaciones en el tema de las redes sociales, pero no existe ninguna que nos ayude a cómo atender el tema de nuestra alma y nuestros corazones. Las encuestas muestran en la actualidad que la preocupación es la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Qué cree usted? Tenemos preocupaciones. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi negocio se va a pique? ¿Y si mis hijos se me descarrilan? ¿Y si pierdo la salud? ¿Y si se muere alguien de mis seres queridos? Y son una lista muy larga de preocupaciones que los seres humanos viven. Y estoy seguro que esta mañana tú tienes las tuyas. Has llegado aquí con mucho esfuerzo, pero en el fondo de tu corazón hay cosas que te preocupan. Esas preocupaciones muchas veces nos roban el tiempo porque nos desvían del propósito de la vida. Y también nos roban la paz. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos conocemos el tema de las aves? Hay mucha diversidad de aves. Cuando llega la noche, las aves se van a sus nidos y se van a descansar. Esas aves no están pensando si mañana va a amanecer. Esas aves saben que Dios tiene control de su vida. Nosotros los seres humanos, cuando nos vamos a dormir, ¿quién de ustedes piensa si el corazón está palpitando en la noche cuando duerme? ¿Piensa usted eso? ¿Piensa si sus pulmones están respirando? ¿Verdad que no? No pensamos en eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos cuida y tenemos la esperanza que el día de mañana, hoy, podamos respirar y vivir por la gracia de Dios. Pero muchas veces se nos olvida eso, que Dios cuida de nosotros. El apóstol, mejor dicho, Jesucristo, en el Sermón del Monte, que encontramos en el versículo 25, nos habla del tema de la preocupación. Y aunque somos cristianos y conocemos y sabemos de Dios, muchas veces nos invaden las preocupaciones y nos roban el tiempo y nos quitan la paz. Dice el versículo 25 de Mateo 6: Por esto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra afán ahí es preocuparse. Y preocuparse significa ocuparse antes de tiempo. ¿Qué significa preocuparse? Ocuparse antes de tiempo. Y es algo que Dios en esta mañana quiere traer a nuestras vidas, una palabra que nos dé descanso, que nos permita ver con claridad nuestra vida y entender el propósito de su palabra, de su presencia en nuestras vidas. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Y aquí nos habla de las necesidades básicas y elementales de nuestras vidas, por las cuales todos los días nos levantamos. En la semana nos levantamos a trabajar para traer el sustento y estamos preocupados de que haya en la casa lo necesario. ¿Qué habéis de vestir? Y Jesús pregunta: ¿no es la vida más que el alimento? ¿Qué es más importante? La vida. Lo más importante es la vida, la salud. Antes que cualquier otra cosa, Dios quiere que coloquemos las cosas en su justo lugar. Y lo más importante en nuestras vidas, en primer lugar, es la vida, en segundo lugar, la salud. Y Jesús deja esta palabra: y el cuerpo más que el vestido. La preocupación, dice una definición que nos divide a nosotros. Significa también estar ansioso, distraído y dividido en pedazos. Es una definición de la palabra preocupación. Estar en todos los lugares, queriendo apagar los fuegos de todos. Y eso te desgasta, eso nos drena a nosotros. Porque la preocupación
es en esencia la desconfianza de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿confía en Dios? Todos decimos que sí. Pero cuando viene la preocupación, dudamos y pensamos que Dios ha dejado de tener control de nosotros. Y eso también nos lleva a vivir lejos de la bendición del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de la gente preocupada y qué hicieron cuando vino la preocupación a sus vidas. Libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Vivir preocupados no soluciona el problema de mañana, pero sí te roba la fuerza de hoy y te quita la paz de Dios. Libro del Éxodo, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Y aquí encontramos una lista de preocupaciones con el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Pero los tuvo 40 años, bueno, mejor dicho, no los tuvo. Por su rebeldía, los israelitas vivieron 40 años en el desierto, dando vueltas. Y el capítulo 16 nos habla de esa travesía. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que ¿qué? Tenían presente este pueblo, esta gente, las mujeres, todos, tenían presente 2 meses habían transcurrido y 15 días desde el momento en que Dios sacó con mano poderosa a Israel de la esclavitud, abrió el mar rojo en 2, la gente caminó, atravesó el mar y toda esa expectativa estaba en el corazón de ellos. Estaba muy fresco ese evento. 2 meses, 15 días, dice que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación, ¿cuántos? Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué sucedió? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Esa murmuración, hermanos, iglesia del Señor, es resultado de la preocupación que había en ese momento en el corazón de los israelitas. Murmuramos cuando desconfiamos, murmuramos cuando nos preocupamos, susurramos y expresamos muchas cosas. Y dice el versículo, concluye el 2, y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ¿qué les decían? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Y los que hemos leído la historia, tenemos presente que cuando Israel estaba en Egipto, ¿qué vivían ellos ahí? Vivían esclavos, no les daban de comer. Pero ellos, en la prueba de la necesidad del alimento, en su preocupación, en su desconfianza, los llevó a pensar que estaban mejor sin Dios, que vivían mejor allá. ¿Y sabe que eso es lo que hace la preocupación? Nos hace voltear al pasado y nos hace pensar que el pasado es mejor que el presente. ¿Qué dice usted? ¿Qué es mejor? ¿Lo que vivía o lo que vive hoy? Lo que vivimos hoy. Pero cuando nos preocupamos, vemos hacia atrás y añoramos el pasado y decimos, estábamos mejor antes que hoy. Y déjeme recordarle, iglesia, que nuestro mejor lugar y nuestro mejor momento es hoy, porque caminamos con Dios y Cristo está con nosotros. Ese es nuestro mejor momento. Pero la preocupación nos lleva a murmurar y nos lleva a mirar hacia atrás con añoro. Y dice el versículo 3, nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Era verdad eso? No. Pero cuando nos preocupamos, vemos cosas del pasado que no son ciertas y nos autoengañamos. No sé si a usted le ha pasado eso o ha escuchado. Nos sentábamos, dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y en respuesta a esa desconfianza y preocupación del pueblo de Israel, vemos que Dios aparece. Y aparece para darles paz en medio de la tormenta. Hermanos, preocuparnos por las cosas que no podemos resolver nos lleva a quitar nuestra vista real de Dios. Yo le hago una pregunta.
¿Dios tiene un plan perfecto para usted? ¿Podemos confiar en Dios? Seguro que sí, pero cuando nos preocupamos, cuestionamos y preguntamos y dudamos de aquello que Dios nos ha dicho, y esa duda nos lleva, a desconfiar de las promesas de Dios. Yo no sé cuál sea tu preocupación esta mañana, si sea el tema de la salud, el tema de la familia, pero cualquiera que sea tu preocupación, no voltees al pasado, porque allá no hay nada. Solamente el pasado es para recordarnos que Dios es fiel. El mejor momento es hoy, que caminamos con nuestro Dios. Versículo 20 del capítulo 16. La preocupación nos roba el tiempo presente, nos distrae. Dice el versículo 20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron de ello. ¿Para qué? Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos. ¿Quién? ¿De qué está hablando? Dios, en respuesta a esta queja, a esta preocupación, Dios de manera milagrosa envía maná que caiga del cielo, ¿cierto? Y entonces la gente comienza a tener con qué comer. Pero Dios le dio la indicación al pueblo que tenían que comer o tenían que recoger solamente lo que en el día podían comer. No tenían que recoger para el siguiente día. Tenían que solamente que recoger lo que correspondía para ese día. Pero la gente desconfió y recogió para mañana, porque dijo: si no tengo para mañana, mejor recojo hoy. ¿Y sabe que eso nos sucede a nosotros? Dios te bendice hoy y tienes para hoy, pero muchas veces quieres almacenar para mañana y quieres tener para toda la vida, para que nunca te falte nada, y eso es preocuparse. ¿Y sabe qué dice el versículo 20? Sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué crió? Gusanos, y hedió y se enojó contra ellos Moisés. La preocupación nos hace vivir en un mañana que no nos pertenece. Y cuando pensamos en que podemos acumular para mañana, lo que llega a nuestra vida es que nos desgastamos y perdemos la paz. La preocupación nos roba la paz, porque cuando pensamos en resolver para mañana, y esto no digo que tengamos que planificar, sí, planifiquemos, eso es bíblico, pero basta cada día su propio mal. ¿Qué significa eso? Vivamos un día a la vez, y lo que Dios te dio el día de hoy, y como Dios te bendijo, dale gracias al Señor. Mateo 6:34 dice: no os afanéis por el mañana. Versículo 3. En primer lugar, la preocupación nos roba el tiempo, porque estamos queriendo para mañana tener, y eso no funciona. Versículo 3 de Éxodo 16. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Y aquí encontramos que la preocupación distorsiona el presente y ve el pasado como un mejor lugar. No hay mejor lugar para el cristiano que caminar hoy con Dios y caminar de la mano de las promesas de nuestro Creador. Versículo 7. La preocupación no solamente nos roba el tiempo y la paz, también nos lleva a externar un lenguaje que va en contra de Dios. Versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y mire que esto es fuerte. Dios escucha también cuando nos quejamos contra Jehová. Y aquí encontramos una enseñanza profunda. Cuando nos preocupamos, cuando desconfiamos, ¿contra quién lo hacemos? Contra Dios. Es contra Dios. No es contra el pastor. Es contra el mismo Creador, porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones
con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra quién. Hermanos, iglesia del Señor, muchas veces cuando hay esa preocupación o esa desconfianza por lo que estamos viviendo, hablamos y decimos cosas que ofenden muchas veces el nombre de Dios. Yo no sé cuál sea la preocupación que tú traigas en esta mañana, pero antes que nada, demos a Dios gracias porque nos da lo que tenemos hasta el día de hoy. Y nos da mucho más de lo que merecemos. Nos da una palabra que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Números 14, versículo 36. La preocupación es contagiosa. Los que estamos aquí tenemos la bendición de ser padres y guiar hijos. Quiero recordarle algo, hermano, hermana, es una gran responsabilidad guiar a la familia en casa. ¿Cuántos dicen amén? Tener hijos es una bendición muy grande, pero también una responsabilidad que debemos de tener conciencia de lo que implica estar al frente de una familia. Porque como enfrentamos la vida, como caminamos en la vida, nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. El contexto de la historia de Números 14 es el grupo de espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. Moisés mandó 12 personas a inspeccionar la tierra prometida. Y luego les trajeron un informe. Y saben, hermanos, que la vida es difícil. Ciertamente la vida es difícil. Pero cuando estamos en Cristo, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué significa? Que para los cristianos, los problemas y dificultades tienen un propósito eterno. Nos ayudan a crecer, a madurar y a ser mejores en Cristo Jesús. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho, ¿qué? Murmurar contra él, ¿a quiénes? Desacreditando, ¿qué dice? ¿Qué decía esta gente? Es que ahí hay un pueblo grande, hay langostas y nos pueden derrotar. ¿Y sabe que ese lenguaje también contagia? Y quiero traerle a usted esta palabra de parte de Dios. Cuando te preocupas en casa, cuando estás triste, cuando lloras, tus hijos te ven y ven la preocupación que tú tienes. Guardan silencio, pero también se preocupan ellos. Así es de que esta mañana levanta tu mirada al cielo, descansa en las promesas de Dios y enséñale a tu familia, a tus hijos, que Dios tiene control de tu vida y de tu familia. Y demostremos, hermanos, en casa, de que Dios está con nosotros, porque nuestros hijos nos están viendo, ellos están aprendiendo y cuando estamos preocupados o tenemos alguna preocupación, ellos a su manera, a su entender también lo hacen y quisieran resolver la vida. Pero dice aquí la Biblia que toda la congregación desacreditó porque escucharon la voz de esas personas. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice qué tenemos que hacer cuando tengamos preocupaciones. Porque de que las hay, las hay. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea, ¿qué dice? Buena, a fin de que, hermano, hermana en Cristo, cuando tengas una preocupación, cuando tengas y sepas que tienes una preocupación, fíjate qué palabra vas a decir. Antes de maldecir, antes de decir algo en contra de Dios, siempre piensa que tus palabras pueden ser mejor de bendición que de maldición. Busquemos las palabras correctas. Sí, hijo, tenemos problemas económicos, nos falta esto, hay una realidad en casa, pero nunca perdamos de vista de que Dios está con nosotros.
Salgamos esta mañana de la casa de Dios, regresemos a nuestros quehaceres del día, caminemos con la familia y las preocupaciones dejémoslas en el lugar que corresponde. Y ese es en el Señor. Usted no puede resolver la vida de nadie. Los hijos crecen, se hacen adultos, tendrán sus problemas, pero como padre y como madre, ora por ellos, guíalos, anímalos. Con tu pareja, de igual forma. Yo le hago una pregunta a usted: ¿quién no comete errores? ¿O quién no comete malas decisiones? ¿Hay aquí alguien perfecto? No, pero cuando se equivoca el otro, es más fácil ver la paja del otro. Y es posible que nuestra viga sea más grande, o nos equivocamos más nosotros que al que estamos criticando. ¿Cuántas veces en la casa no hay diferencias en la pareja? Porque uno de los dos tomó una decisión y tenía que tomarse, pero falló, no fue la correcta. Y en lugar de criticar, es mejor abrazar y decirle: amor, podemos corregir y hacer mejor las cosas. Porque es así, hermanos. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. Porque a veces criticamos y lastimamos, señalamos y afligimos el corazón del otro. Y los hijos están aprendiendo. Y cuando los hijos crecen, repiten patrones que vieron en casa. Quiero recordarle, hermano y hermana, que el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Cómo tú resuelvas las preocupaciones impactarán en el corazón de tus hijos. Salmo 46:10. Dice el Salmo 46:10, una promesa de Dios en el tema de las preocupaciones, y por ahí lo puede poner con algo que resalte, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué promesa, ¿verdad? Descansa, Dios, esta mañana. Descansa. No puedes hacer nada. Solamente esta mañana, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. A veces también es necesario detenerte y decir: hoy detengo mi vida. Dios quiere hacer algo conmigo y quiere darme paz, y quiere que yo aprenda a no desperdiciar el tiempo, a no andar como bombero de aquí para allá, corriendo, buscando resolver las cosas, sino pidiéndole a Dios: Señor, haz la obra y dame sabiduría para saber cuándo tengo que intervenir y cuándo tengo que detenerme y esperar, como tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Cuándo? Cuando nosotros como cristianos aprendamos que Dios tiene control de nuestras vidas. Qué importante es tener esta mañana esta palabra de parte de Dios en nosotros. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, vamos sobre el final. Cuando estamos preocupados, en momentos difíciles, muchas veces nos pasa lo que dice este versículo. Entonces Saúl, el rey de Israel, dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque ¿qué? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ¿qué? De ellos. Perdona pues ahora. ¿Qué dice? Muchas veces las preocupaciones también nos empujan, o hay personas que nos empujan cuando estamos preocupados, y cuando eso sucede, hermanos, también vamos en contra de Dios. Saúl se equivocó e hizo cosas que no eran agradables delante de Dios, porque permitió que la gente lo empujara. A veces
La pareja nos empuja y nos presiona. Es que resuélvelo. ¿Cuándo lo vas a hacer? O los hijos te están diciendo, pero de esta manera. Y muchas veces por escuchar la voz de terceros, eso nos roba la paz. Jesús en Mateo 6 nos habla a nosotros de cómo enfrentar y cómo atender el tema de las preocupaciones. Regresemos a Mateo para ir concluyendo. Capítulo 6. Versículo 26, en el tema de la preocupación. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Le decía al inicio, en la noche usted no está pensando si están funcionando los pulmones o el corazón está bombeando. Usted no piensa en eso. Usted se duerme tranquilo y sabe que mañana va a despertar. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Preocuparte de cómo vas a amanecer mañana, eso déjaselo al Señor. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura? ¿Qué dice? Hermano, lo que Dios quiera que tengas, tendrás, no más. No podrás aumentar un día más. El tiempo que Dios determine para tu vida en esta tierra será el tiempo que Dios, y hasta ahí llegarás. No podremos vivir más de lo que Dios no permita. Por lo tanto, vivamos en paz hoy. Entendamos la palabra de Dios. Y lo que Dios te permita tener hoy, dale a Dios gracias. Y lo que te dé, agradece al Señor. 28. Y por el vestido, pregunta, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios, ¿qué dice? Las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿Me ayuda a leer? Cuando nos preocupamos, ¿qué perdemos o qué nos hace falta? Fe. ¿Y qué es fe? Confianza en las promesas de Dios. ¿No valemos usted y yo mucho más para Dios? La respuesta es sí. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Deja de preocuparte por lo que no puedes resolver. Deja de estar en diferentes lugares. Vive un día a la vez. Solamente atiende lo que te corresponde, pero no cargues con lo que no puedes resolver. La vida va mucho más allá. Hombres de poca fe. 31, otra vez repite, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles son los que no conocen a Dios. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿qué sabe Dios? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Dios esta mañana te recuerda, sí, eso es lo que me estás pidiendo, yo lo sé. Y sé que te preocupa. Pero no te desgastes, porque no podrás resolver lo que no está en tu capacidad de hacer. Más bien, llévalo a Dios y descansa. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo es la paz de Dios, pastor? La paz de Dios no es ausencia de problemas, sino que en la tormenta y en los problemas, Dios está con nosotros. Eso es paz. Y es posible que esta mañana algunos de ustedes tengan tormentas. Y Dios nos dice, el problema no es la tormenta. El problema es que tienes que ver a aquel que te guarda y te ayuda a atravesar esa